Conspiraciones de Trump, Putin y Jamenei, el acuerdo que cambió el juego. Suscríbete a este canal para seguir descubriendo las verdades detrás de estas políticas sucias, los acuerdos secretos y las decisiones que cuestan vidas inocentes. Juntos podemos abrir los ojos del mundo y evitar que más personas sean víctimas de este juego de poder. La llamada de Moscú. Viernes, 20 de junio del año 2025. Moscú. Vladimir Putin entra en la sala de crisis del Kremlin. Sus asesores militares le informan que Israel se prepara para eliminar al ayatolá Ali Jamenei en las próximas 48 horas. El reloj corre. Y hay una llamada que debe hacerse. Putin descuelga el teléfono. El número marcado no es secreto, es el canal directo con la Casa Blanca. Al otro lado, el presidente Donald Trump, en silencio, escucha la petición que cambiará el curso del conflicto en Medio Oriente. Debes actuar antes que Israel bombardea las instalaciones nucleares. Hazlo tú, no ellos. Putin no lo está pidiendo. Lo está ordenando. Y Trump lo sabe. Su presidencia, su poder y su futuro político están manchados con la tinta de Moscú desde las elecciones de 2016. 2 días después, el 22 de junio, Estados Unidos lanza un ataque sobre las instalaciones nucleares iraníes. El mundo piensa que es una acción de castigo contra Irán. Pero lo que no saben es que ese bombardeo no fue para destruir, fue para proteger. El objetivo oculto, evitar que Israel ejecute su operación contra Jamenei. Trump, obedeciendo las órdenes de su aliado ruso, se adelanta a Israel. Lanza bombas que no destruyen del todo, pero que envían un mensaje. El mensaje de que Estados Unidos ya actuó y que cualquier otro ataque sería innecesario. Putin sonríe. Su ficha en la Casa Blanca cumplió el movimiento. Y Jamenei, su aliado en Teherán, sobrevive. Así comienza esta historia, con una llamada desde Moscú y una obediencia silenciosa desde Washington. El enemigo que no debía morir. Domingo, 22 de junio del año 2025. Las bombas caen sobre instalaciones nucleares de Irán. El mundo cree que es un ataque contra la amenaza nuclear, pero detrás del humo hay otra historia. Una historia que gira en torno a un solo hombre, el ayatolá Ali Jamenei. Jamenei no es solo el líder supremo de Irán. Es el símbolo de resistencia antioccidental, el arquitecto de la política exterior iraní y una figura central en el equilibrio de poder del Medio Oriente. Para Estados Unidos, históricamente, ha sido un enemigo. Pero para Rusia, es un socio estratégico. Israel, por su parte, llevaba años preparando una operación para eliminarlo. Una muerte que, para ellos, podría quebrar la espina dorsal del liderazgo iraní. Informes de inteligencia israelí filtrados en junio de 2025 revelaron que tenían un plan listo para interceptar a Jamenei durante una visita a una base militar en Isfahán. Esa operación estaba a punto de activarse. Hasta que llegaron las bombas de Trump. Los ataques del 22 de junio funcionaron como una cortina de humo. Una distracción orquestada por Vladimir Putin para evitar que Israel avanzara con su objetivo. Putin sabía que si Israel mataba a Jamenei, su red de alianzas en la región colapsaría. Y también sabía que Trump le debía un favor. La estrategia fue precisa: desviar la atención, hacer creer al mundo que Estados Unidos castigaba a Irán, y al mismo tiempo proteger al líder que Rusia no podía darse el lujo de perder. Trump, siguiendo órdenes de Moscú, le dio a Irán un golpe superficial, pero salvó la vida de su enemigo. Una presidencia comprada. Las elecciones de Estados Unidos en el año 2016 no fueron limpias. Y el mundo lo sabe. Pero pocos se atreven a decirlo con todas sus letras: Donald Trump no ganó. Fue colocado. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, NSA, FBI,
concluyeron unánimemente que Rusia intervino en las elecciones presidenciales. El modus operandi fue sofisticado: campañas de desinformación en redes sociales, hackeo de correos del Partido Demócrata, manipulación del algoritmo de búsqueda, creación de contenido polarizador y ciberataques dirigidos. La mano de Vladimir Putin estaba detrás de todo. Su objetivo: debilitar la democracia estadounidense desde dentro y colocar en la Casa Blanca a un hombre que le fuera funcional a los intereses del Kremlin. Ese hombre era Trump. Durante su mandato, Trump demostró con hechos su deuda, se negó a aplicar sanciones duras a Rusia, se alineó con Putin en cumbres internacionales, cuestionó públicamente a sus propios servicios de inteligencia y evitó toda crítica real al régimen ruso. Así que cuando Putin pidió algo más, como proteger a Jamenei, Trump no dudó. El favor que le debía desde el año 2016 se cobró con bombas sobre Irán en el año 2025. La presidencia de Trump no fue una victoria electoral. Fue una operación encubierta de inteligencia rusa con consecuencias geopolíticas que aún estamos pagando. El bombardeo que fue un teatro. La noche del 22 de junio del año 2025, los medios anunciaban un ataque devastador contra las instalaciones nucleares de Irán. Trump aseguraba que los complejos fueron destruidos completamente. Pero la realidad era otra. El 23 de junio, apenas un día después del ataque, se filtró un informe del Pentágono que contradecía la versión oficial: las instalaciones no fueron destruidas. Luego vino la CIA, con un análisis más técnico. Había daños, sí, pero limitados. La infraestructura principal seguía en pie. Y el 28 de junio de 2025, el propio director del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, confirmó que Irán podría reanudar el enriquecimiento de uranio en cuestión de meses y que posiblemente el uranio ya había sido trasladado a un lugar secreto antes del bombardeo. La operación de Trump fue más política que militar. Un espectáculo para las cámaras, una jugada diplomática enmascarada de ataque. Mientras el mundo creía que Estados Unidos estaba castigando a Irán, en realidad estaba protegiendo a su líder, con una escenografía cuidadosamente montada. Los satélites mostraron las columnas de humo, pero no mostraron lo que se salvó. Y lo más importante que se salvó fue Jamenei. El uranio desaparecido. La sorpresa no fue el bombardeo. La sorpresa fue lo que no se encontró. Cuando el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, envió sus primeros observadores a las instalaciones atacadas en Natanz y Fordo, lo que hallaron fue desconcertante. Los almacenes de uranio enriquecido estaban vacíos. Ni siquiera los restos de los contenedores aparecían. Las cámaras de seguridad internas, aunque dañadas, mostraban un movimiento constante de camiones blindados y vehículos militares 2 días antes del ataque. Es decir, el 20 de junio, exactamente el día en que, según revelaciones posteriores, Putin habría llamado a Trump. ¿Coincidencia? Imposible. Irán tuvo tiempo de evacuar su material nuclear más valioso. Y no lo hizo por arte de magia. Alguien los alertó. Las sospechas recaen sobre Rusia, cuyas agencias de inteligencia mantienen cooperación con Irán desde hace años. Incluso hubo reportes de que personal ruso fue visto entrando y saliendo de instalaciones iraníes bajo credenciales diplomáticas en los días previos al bombardeo. El mensaje es claro: no solo fue un bombardeo preventivo. Fue un bombardeo pactado. Se bombardeó lo visible, lo simbólico, lo superficial. Pero el corazón del programa nuclear iraní ya había sido escondido, protegido, reubicado y posiblemente mejorado en nuevas instalaciones secretas. Al día de hoy, los analistas del OIEA estiman que el uranio desaparecido supera las 3 toneladas. Suficiente para construir varias ojivas nucleares si se enriquece al 90%. Y la pregunta que nadie responde es:
¿quién facilitó esta evacuación? Porque si se trató de un pacto entre Irán, Rusia y Estados Unidos, entonces el juego es mucho más profundo de lo que el mundo imagina. Israel bajo presión. El 24 de junio del año 2025, solo 2 días después del bombardeo, algo cambió en Jerusalén. Los medios israelíes comenzaron a informar sobre una reunión de emergencia en el Gabinete de Seguridad. Los halcones políticos, que por años habían impulsado una política de mano dura contra Irán, ahora se encontraban en una posición delicada, ya no podían actuar sin romper el frágil equilibrio internacional. Fuentes internas del Mossad revelaron que Estados Unidos había solicitado formalmente a Israel que no emprendiera ninguna acción militar adicional contra Irán. El argumento público era evitar una escalada regional. El argumento real, la misión de salvar a Jamenei ya se había cumplido. Israel quedó atrapado entre dos fuegos, su deseo histórico de acabar con el liderazgo teocrático de Irán y la presión geopolítica impuesta por su principal aliado militar, Estados Unidos. Netanyahu, quien había sido informado por Trump del ataque inminente, no esperaba que el bombardeo fuera tan superficial. La élite israelí se sintió traicionada. Algunos altos mandos acusaron en privado a Trump de haber intervenido solo para quitarles a ellos la iniciativa y ganar poder diplomático con Rusia. Una jugada maestra, pero peligrosa. En el Knesset comenzaron los debates sobre si Israel debía actuar por su cuenta. Pero el temor a romper con Washington, especialmente en un momento de tensión global, frenó cualquier acción inmediata. El resultado, Israel fue silenciado. Su operación secreta contra Jamenei quedó suspendida. Y el líder supremo de Irán, protegido por el fuego enemigo de Estados Unidos, salió fortalecido. El acuerdo de paz forzado. 26 de junio del año 2025. En Viena, Austria, se convoca a una cumbre secreta. No fue anunciada a la prensa, no se registró en la agenda oficial de la ONU. Pero los protagonistas eran demasiado poderosos para que pasara desapercibida. Representantes de Irán, Estados Unidos, Israel y Rusia se sentaron a la misma mesa. El resultado fue un acuerdo exprés, firmado en la sombra, con un objetivo claro: frenar cualquier nueva ofensiva en Medio Oriente y garantizar la permanencia de Ali Jamenei en el poder. Trump, actuando como intermediario impuesto por Putin, presionó a Israel para que aceptara el pacto. En público, se habló de tregua. En privado, fue una capitulación diplomática. Israel tuvo que aceptar condiciones impuestas por Washington, incluida la suspensión total de operaciones encubiertas contra Irán. A cambio, se le prometió apoyo militar adicional y una ampliación del acuerdo de cooperación en defensa antimisiles. Irán, por su parte, aceptó detener públicamente su programa de enriquecimiento nuclear, algo simbólico, ya que el material ya había sido reubicado. Además, se comprometió a reanudar las inspecciones del OIEA, aunque bajo estrictas condiciones controladas por Moscú. Putin logró lo que quería: mantener vivo a su aliado, debilitar la autonomía de Israel y reafirmar que Rusia es el nuevo árbitro de poder en la región. Trump, por su parte, vendió el acuerdo como un triunfo diplomático. Afirmó que había evitado una guerra, cuando en realidad había sido el ejecutor de una maniobra diseñada desde Moscú. El documento firmado ese día nunca fue publicado oficialmente. Pero filtraciones posteriores revelaron su contenido. Y lo más alarmante, la cláusula que prohíbe a cualquier país firmante revelar la verdadera motivación del ataque del 22 de junio. El silencio fue pactado. Y el mundo, engañado. La sombra de Putin en Medio Oriente. Vladimir Putin no disparó una sola bala, no lanzó un solo misil. Y sin embargo, ganó la guerra diplomática más importante de la década. En cuestión de días, el presidente ruso logró 3 objetivos: blindar a su aliado iraní, debilitar la ofensiva israelí y forzar a Estados Unidos a ejecutar su estrategia. Todo sin exponerse directamente.
El rol de Rusia en Medio Oriente se transformó radicalmente. Ya no es solo un proveedor de armas para Siria o un aliado circunstancial de Irán, es la potencia que dicta las reglas del juego. El control de Putin no se ejerce con tanques, sino con acuerdos secretos, chantajes energéticos y maniobras encubiertas. Y lo más inquietante, con influencia directa en las decisiones de la Casa Blanca. Desde el Kremlin, Putin logró paralizar a la OTAN, dividir a Europa y ahora manipula a Medio Oriente como si fuera un tablero de ajedrez. Trump fue solo una pieza. Israel, una ficha sacrificada. Y Jamenei, un peón protegido por razones que van más allá de lo religioso o ideológico, una alianza de supervivencia geopolítica. Analistas internacionales coinciden, el ataque del 22 de junio marcó el inicio de una nueva etapa. Ya no hay una hegemonía occidental clara. Lo que hay es un nuevo orden multipolar, con Moscú al mando de los hilos invisibles. Y mientras los líderes del mundo intercambian discursos, Putin ya está planeando su próxima jugada. La verdad que no verás en los medios. Mientras los grandes canales del mundo transmiten debates sobre seguridad nuclear y estabilidad regional. Los verdaderos motivos detrás del ataque del 22 de junio del año 2025 permanecen cuidadosamente ocultos. CNN, BBC, Fox News, Al Jazeera, todos informaron lo mismo, que Estados Unidos había actuado para prevenir una escalada nuclear en Medio Oriente. Sin embargo, ninguno se atrevió a mencionar la llamada entre Putin y Trump. Ninguno analizó el rol pasivo de Rusia como autor intelectual. Ninguno cuestionó la velocidad con que se produjo el acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque los medios también tienen dueños. Porque las líneas editoriales se subordinan a los intereses geopolíticos. Y porque, como en toda guerra silenciosa, la narrativa oficial se impone sobre la verdad. Algunos periodistas independientes intentaron romper el cerco. Se filtraron audios, documentos clasificados, incluso imágenes satelitales que mostraban cómo el material nuclear iraní fue evacuado antes del bombardeo. Pero esas publicaciones fueron desacreditadas rápidamente. Las cuentas fueron suspendidas. Los algoritmos las enterraron. La censura moderna no necesita quemar libros. Basta con no mostrarte lo que realmente importa. Y así, mientras el mundo cree que Estados Unidos evitó una guerra, la verdad se esconde tras una cortina de humo mediática. La guerra fue un teatro. La paz, una imposición. Y los muertos, un precio geopolítico. Este capítulo no saldrá en los noticieros. Pero está escrito en las sombras de la historia que se niega a ser contada. Las consecuencias que ya estamos pagando. A una semana del bombardeo del 22 de junio del año 2025, el mundo sigue en aparente calma. Pero debajo de esa superficie, el sismo político y estratégico apenas comienza a manifestarse. Irán, fortalecido por haber sobrevivido al ataque y blindado diplomáticamente por Rusia, ha consolidado su liderazgo interno. Jamenei, convertido en símbolo de resistencia y supervivencia, ha retomado el control total del aparato estatal, aplastando a sus opositores internos con el argumento de la amenaza extranjera. Israel, humillado por no haber podido ejecutar su operación, ha perdido influencia ante sus propios aliados. Voces en el Parlamento israelí acusan a Netanyahu de haber cedido demasiado a Washington y Moscú. La confianza en la alianza con Estados Unidos ha quedado fracturada. Estados Unidos, lejos de salir fortalecido, ha quedado expuesto ante la opinión pública internacional. Los aliados europeos observan con sospecha los movimientos de Trump, mientras las denuncias sobre su dependencia de Putin cobran nueva fuerza en los medios alternativos. ¿Y Rusia? Rusia ha expandido su influencia sin disparar un tiro. En cuestión de días, Putin convirtió un posible conflicto regional en una victoria estratégica global. Las economías del gas, el control sobre las rutas diplomáticas y su rol como garante silencioso de la paz han elevado su estatus a niveles históricos.
Las consecuencias ya están en marcha. Protestas internas en Israel contra la falta de reacción. Reactivación del programa nuclear iraní, ahora en nuevas instalaciones desconocidas. Pérdida de credibilidad de la ONU, que no pudo intervenir ni emitir sanción alguna. Crisis dentro de la OTAN, dividida entre seguir apoyando a Estados Unidos o redefinir su rol ante el ascenso ruso. La operación, que comenzó con una llamada entre dos presidentes, se convirtió en un punto de quiebre global. Y sus efectos, lejos de apagarse, están marcando el rumbo de la nueva geopolítica del siglo XXI. La guerra no fue guerra. La paz no fue paz. Y las consecuencias ya están aquí. Mientras el pueblo estadounidense permanece ciego, aferrado a las mentiras de su presidente, Donald Trump, el verdadero titiritero, Vladimir Putin, utiliza a Donald Trump para ejecutar sus trabajos sucios. Putin no necesita ocupar la Casa Blanca, porque ya tiene a alguien adentro dispuesto a hacer su trabajo sucio. Y mientras los ciudadanos celebran una falsa victoria, el tablero geopolítico ha sido redibujado por manos que operan desde las sombras.